El punto de partida del largo recorrido del constitucionalismo se sostiene sobre una trinidad: la Constitución norteamericana de 1787, la Constitución francesa de 1791 y sus réplicas, y la Constitución gaditana o Constitución española de 1812. Si bien las dos primeras son de una extraordinaria influencia universal, la última la sentimos más cercana a Latinoamérica, porque coincidió con la guerra de independencia de España, que sirvió de émulo, sirvió de espejo, sirvió de ejemplo para que las colonias en Latinoamérica también buscáramos nuestra independencia. De tal manera que las Cortes de Cádiz y la Constitución española de 1812 constituyen un punto de inflexión en el derecho latinoamericano. De ello hablaremos en la presente entrega. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de El Derecho en la Historia, la sección de Historia y Derecho de Tribuna Constitucional. Sean todos bienvenidos. Cádiz, aquel enclave que se encuentra justamente entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, fue el epicentro libertario, el epicentro del constitucionalismo español y latinoamericano. Y es que, como hemos señalado, se daba la llamada Guerra de Independencia Española, y para ello debemos ubicarnos en el contexto. Napoleón Bonaparte, amo de Europa, había invadido España de una manera innoble. Decimos esto porque inicialmente la idea era pedir permiso a España para llegar a Portugal y así invadir a la fiel y leal aliada de Inglaterra. Sin embargo, a medio camino logró convencer al irresoluto monarca Carlos IV y a su sucesor, el imberbe Fernando VII, para que cedieran el poder a el Imperio francés y dejar en el trono a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella. Esto, que fue de una aceptación por parte de los monarcas, no lo fue de parte del pueblo español, quienes primero sesionaron en San Fernando y posteriormente consideraron que era la amurallada ciudad de Cádiz el lugar perfecto para que en el oratorio San Felipe Neri se reunieran los representantes no solamente de España, sino también de sus colonias. Inclusive la participación peruana a través de diputados suplentes se va a hacer efectiva. Estos fueron sus representantes: Vicente Morales Duárez, que inclusive llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz, aunque de una manera efímera, elegido el 24 de marzo de 1812 a la semana, el 2 de abril del mismo año falleció. Ramón Olaguer Feliú, Blas Ostolaza, Antonio Suazo y Dionisio Uchu Inca Yupanqui fueron los otros diputados suplentes que llegaron desde tierras peruanas hasta la península ibérica. Lo cierto es que luego de 2 años de arduo trabajo, luego de 1.400 sesiones que duraban aproximadamente 4 horas en una reunión de representantes que eran elegidos por los ciudadanos, esto es, ya no se daba la reunión por estamentos, el clero, la nobleza, el estado llano a la usanza de Francia, sino que los diputados eran elegidos por los ciudadanos. Se formaron 3 grandes grupos: los absolutistas, que querían mantener el status quo; los liberales, que querían no solamente una España libre, independiente, sino derrocar al despotismo ilustrado; y por último los llamados jovellanos o moderados. Se llamaban jovellanos porque eran los seguidores de la ideología, esta ideología intermedia, esta ideología moderada del gran político Gaspar Melchor de Jovellanos. Entonces, finalmente, luego de ese arduo trabajo, se promulgó el 19 de marzo de 1812 la primera Constitución española, la Constitución gaditana, la Constitución de 1812, que presenta las siguientes características. Primero, es una constitución que consta de 384 artículos, la de mayor extensión que ha tenido España. Segundo, su técnica de redacción la hace muy rígida. Se requerían de al menos 8 años de vigencia y de sesiones extraordinarias para reformarla.
Tercero, consagró el principio de igualdad entre americanos y peninsulares. Cuarto, proclamó la libertad de pensamiento y su libre expresión. Quinto, trasladó la soberanía del monarca al pueblo. Sexto, la Constitución se elaboró sin la participación del rey, pero no contra él. Fue promulgada a nombre de éste. Séptimo, estableció la división de poderes, limitando el poder del entonces déspota ilustrado. Octavo, derogó todos los símbolos del antiguo vasallaje y proclamó la igualdad de todos los ciudadanos españoles de ambos hemisferios. Noveno, la nueva representación de las Cortes, que se llamaría Parlamento, no va a representar a los estamentos clero, nobleza y burguesía, sino a la nación. Y por último, décimo, otorgó el sufragio a los analfabetos, hasta por un tiempo razonable, y finalmente dejó sentada la idea de la Constitución como una conquista. A pesar de todos estos avances, no se comprometió ningún derecho a favor de la mujer, algo muy propio de inicios del siglo XIX. A estas alturas, creo que podemos detenernos en 3 pies de página. Primero, la Constitución Española de 1812 también fue llamada la Pepa, ya que se promulgó el 19 de marzo de 1824. 19 de marzo, festividades de San José, el más grande de todos los santos. Y es que, claro, a San José se le debe que al nombre se le sobredenomine Pepe, debido a que sus representaciones aparecía PP, Pater Putativos, el padre putativo de Jesús. En segundo lugar, Arturo Wellesley, más conocido como Duque de Wellington, va a ser hacia 1812 el embajador británico en Cádiz, y habiendo sido nombrado Vicente Morales Duárez, presidente de las Cortes de Cádiz, le va a ofrecer un banquete el 1 de abril. Terminado esto, pasaron las horas y a las 5:30 de la mañana, Blas Ostolaza va a encontrar a Vicente Morales Duárez muerto en su habitación. Hasta el día de hoy se desconocen las causas. Lo cierto es que el Duque de Wellington más tarde va a ser quien va a comandar a todas las tropas españolas en la lucha contra Napoleón. Es más, luego, tomando las fuerzas del ejército inglés, va a ser el vencedor de Napoleón en Waterloo. Arturo Wellesley, Duque de Wellington, está en el marquesí de los héroes ingleses al lado de Horatio Nelson, al lado de Montgomery y de tantos otros. Y en tercer lugar, es importante también señalar que en el desarrollo de la Constitución española de 1812 tuvo una gran influencia de la Constitución francesa y también de un antecedente que tuvo, la Constitución de Bayona de 1808. Esta Constitución de Cádiz, aprobada en marzo de 1812, fue juramentada en el Perú el 4 de octubre de ese mismo año, siendo virrey don José de Abascal y Sousa, marqués de la Concordia. Lamentablemente, tras el triunfo en la Guerra de Independencia, retornó Fernando VII y con él también culminó la vigencia de la Constitución de Cádiz. Esto es, se juramentó hacia el año de 1812 y solamente estuvo hasta el año de 1814. Esta duración efímera era absolutamente posible si nos ponemos en un escenario de inestabilidad política que vivía España. Sin embargo, su trascendencia, la huella indeleble, imborrable, que va a marcar el camino del constitucionalismo latinoamericano, no lo va a quitar nadie. Por último, hay quienes sostienen que la Constitución gaditana es la primera constitución de Latinoamérica. Hay quienes, por ejemplo, sostienen que es la primera constitución del Perú. No compartimos tal opinión. Para que un país pueda tener una constitución, lo primero que debe tener es una independencia y no ser un anexo de alguna metrópoli. Sin embargo, la convocatoria a diputados suplentes latinoamericanos y la presencia, insisto, de toda América en las Cortes de Cádiz abona esta teoría que nosotros no compartimos. Por ejemplo, Miguel Ramos Arizpe representó a México, Fernando de Leiva a Chile y finalmente José María Lequerica a Ecuador. A todos ellos se sumaron al gran Vicente Morales Duárez.
Esto es, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 que hemos querido hacer un desarrollo, un desglose en la presente entrega. Todos estos fundamentos históricos sirven de base a los cursos de Derecho Constitucional que brindamos en preparación y en especialización en EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables por su atención. Muchísimas gracias. Permiso.